Estas son las noticias y los indicadores económicos del día de hoy. El gobierno da luz verde a la hipoteca inversa. Tal como lo anunció el presidente Iván Duque hace unos meses, el gobierno le dio luz verde este martes a la renta vitalicia inmobiliaria, un instrumento que les permitirá a los colombianos acceder a las llamadas hipotecas inversas. Esta modalidad consiste en una operación en la cual el dueño de un inmueble y sus beneficiarios firman un contrato con una aseguradora, de tal modo que reciban unos recursos mensuales y al final de su vida la vivienda pasa a manos de dicha entidad. En el marco de la operación, el tomador o los beneficiarios, que así se acuerden en el contrato de seguro, tienen el derecho a seguir viviendo allí hasta el fallecimiento del último de ellos. A esta figura podrán acceder voluntariamente todos los hogares que lo deseen, es decir, no es obligatoria para ninguna familia. El gobierno eliminó la restricción mínima de edad del decreto, con lo cual deja de ser exclusiva para mayores de 65 años. En otras noticias arranca el debate por el presupuesto de regalías. Luego de que hace 3 semanas el gobierno radicara en el Congreso el proyecto de presupuesto de regalías, el cual es el segundo más importante en el país, hoy empezó su debate en las comisiones económicas. En el proyecto presentado por el gobierno y que apenas se empieza a discutir, se distribuyen recursos por el orden de 17,3 billones de pesos para los próximos 2 años. Lo destacable de este presupuesto es que 16,1 billones del monto total, es decir, la mayoría de los recursos, estarán destinados para la inversión. Cabe destacar que los recursos para los próximos 2 años son inferiores a los de la vigencia 2019-2020, que alcanzaron los 19,2 billones de pesos. Esto como consecuencia de los bajos precios del petróleo, que incluso hace pocos meses alcanzaron terreno negativo. De los 15,4 billones de pesos correspondientes a los ingresos corrientes de regalías, 3,1 billones de pesos se destinarán a los departamentos y para las regiones productoras de hidrocarburos se asignaron 2,09 billones de pesos. Empieza la discusión por el salario mínimo. Si bien aún faltan un par de meses para que termine el año, la CUT, una de las centrales obreras más importantes del país, ya lanzó la primera propuesta. Los sindicalistas propusieron un aumento del 15%. Las reacciones no se hicieron esperar. Varios sectores mostraron su preocupación por la iniciativa, pues los empresarios se encuentran en medio de una inestable recuperación y la caja de las empresas no da. Además, aseguran que aumentar en dicho porcentaje el salario mínimo acentuaría el problema de desempleo por el que atraviesa el país. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.809 pesos con 58 centavos. El precio del petróleo WTI de referencia para Colombia se ubicó en promedio en $40 con 40 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Conconcreto y las preferenciales de la vivienda, que se valorizaron 6,59% y 1,12% respectivamente. En la jornada cayeron tanto las acciones ordinarias como las preferenciales de Bancolombia, que se desvalorizaron 2,20% y 2,08% respectivamente. ¿Cuáles son las familias más ricas del mundo? Según informó la agencia EFE, las 5 familias más ricas del mundo controlan una fortuna de 621 mil millones de dólares, indicó un estudio elaborado por la firma Buy Shares, que alerta sobre las desigualdades que el sistema está creando en Estados Unidos y otras grandes economías globales. A la fecha de octubre del 2020, este análisis situó a la familia Walton, dueña de la cadena Walmart, la mayor red de supermercados de Estados Unidos, en el primer puesto de su lista, con una fortuna de 215 mil millones de dólares, unos 181.697 millones de euros. Le siguen la familia Mars, dueña de 120 mil millones de dólares, un poco más de 101 mil millones de euros, gracias a su imperio alimenticio, en el que destacan las famosas barras de chocolate. Y en tercer lugar está la familia Koch, de Industrias Koch, que alcanza el tercer puesto con 109.700 millones de dólares, unos 92.600 millones de euros. Por detrás está la familia Al-Saud, cuyas grandes reservas de petróleo le han generado una fortuna de 95 mil millones de dólares, unos 82.600 millones de euros. Y la familia india Ambani, del conglomerado de empresas Reliance, con 81.300 millones de dólares, cerca de 68.600 millones de euros. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.